partir de este momento, escuchas Sentados en un Café con Jesús. Bienvenidos a Sentados en un Café con Jesús. Como les habíamos contado, este día tenemos a un invitado de lujo. Tenemos a nada más y nada menos a nuestro querido Ricardo Hurtado, que estará debutando con esta charla tan hermosa que se llama La disciplina del cristiano victorioso. Y para poder escuchar todo lo que tenemos, pues primero vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Noé, ¿nos guías en la oración? Ok, pongamos actitud de oración. Vamos a entregar nuestro servicio de esta sesión, de esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, aquí estamos tus hijos, Señor, predicando tu palabra, para que los que nos escuchan y nos ven encuentren un apoyo, un alivio a todas sus necesidades. Esperamos que tú pongas un corazón dispuesto a escuchar esa palabra viva que es la de nuestro Señor. Te invitamos a que pongas mucha atención. Bendícenos, Señor, y pon en nosotros un corazón dispuesto. Amén. Bienvenido, Ricardo. Pregunta, ¿desde hace cuánto tiempo predicas la palabra del Señor? Para que te conozca nuestra audiencia. Qué gusto saludarlos a todos. Primeramente, es un honor poder estar aquí con ustedes este día, en este programa. ¿Desde cuándo predico? Fíjate que tal vez haciendo algunos números podría ser que por ahí del año del 2004, más o menos, comencé con la prédica hace muchos años ya, y el Señor pues me ha dado la oportunidad de poderle servir de esta forma dentro de la comunidad, y ha sido una experiencia tremendamente maravillosa. Gloria a Dios. Y para continuar y ya irnos metiéndonos en el programa, cuéntanos cómo llega este mensaje a tu vida, cómo fue que el Señor y el Espíritu Santo tocó tu corazón e inspiró esta maravillosa charla, que por cierto me encantó. Me parece una charla muy atinada, y que estoy segura que ha tocado muchos corazones a los que han tenido la bendición de poder escucharla. Fíjate que esta es una charla extremadamente especial para mí, porque tiene una historia realmente. Esta charla creo que fue, no sé si la segunda o la tercera que yo habré preparado cuando aún estaba en mi curso de prédica. Ahí fue donde el Señor me habló primera vez este tema, y cobró relevancia ahorita nuevamente debido a muchas de las cosas acontecidas en la pandemia, especialmente tal vez lo que vivía yo en mi familia, y lo que de alguna forma pues yo miraba que sucedía también con varios servidores y gente del pueblo, del grupo al cual sirvo, que es el grupo Judá, y tomó ahí esa relevancia, y el Señor me dijo, Ricardo, necesito que retomemos este tema, porque el Señor me decía que era una forma de volver a las bases, y lo que estamos queriendo hacer en un tiempo como el de ahora, post pandemia, en el que, como ustedes saben, dejamos de tener asambleas presenciales, dejamos de asistir a nuestros rediles, a todos esos momentos que teníamos, incluso donde oraban por nosotros de una manera pues presencial, a tal punto que hasta los pastoreos, pues creo yo que se vieron interrumpidos, no por un mes, no por 2 meses, sino por casi todo un año, y de alguna forma eso hizo que entráramos en un enfriamiento espiritual, y que de alguna forma nos acomodáramos, nos alejáramos del Señor, o regresáramos a algunas actitudes o hábitos que teníamos en el pasado, que por supuesto nos encadenaban y nos quitaban la libertad y la bendición, creo,
de poder vivir la vida de Cristo en nuestras vidas, en nuestras familias. Y este tema, pues, de alguna forma es un avivamiento, es un sacudirte, decirte, mira, vuelve a las bases. Tienes que volver a comenzar. Y fue por eso que lo tomé. Y fue de ahí de donde surgió nuevamente este tema, ¿verdad? Cómo poder tener victoria en tu vida, específicamente sobre el pecado. O sea, creo que la victoria en Cristo radica en eso, en que tú puedas estar victorioso sobre el pecado a través de que puedas desarrollar en ti los frutos del Espíritu Santo. O sea, más allá de muchas cosas que ahora el mundo te ofrece o te propone como una vida victoriosa o exitosa, al final del día creo que cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, puedes ver más allá de lo meramente material o superfluo que el mundo te ofrece. Y eso lo alcanzas a través de los frutos del Espíritu Santo. Y es así como, pues, cobra fuerza nuevamente este mensaje en mi vida y decido, pues, comunicarlo nuevamente como un mandato que Dios me da, ¿verdad? Para la vida. Amén, gloria a Dios. Y la verdad es que a mí me gustaba mucho justo la historia que tú contabas, con ese comparativo que hacías entre cómo se preparan los atletas y cómo se ponen como esos objetivos inmediatos de preparación y cómo tú lo comparabas específicamente incluso con lo que el mismo San Pablo decía, que no tiráramos golpes al aire, ¿verdad? Para no cansarnos. Y es que a veces eso nos pasa, ¿verdad? O sea, se nos olvida que la vida cristiana se trata también de eso, de ser constantes, como que si fuera parte de, así como comemos 3 veces al día, tener esa misma, ese mismo hábito, esa misma rutina de dedicarle ese tiempo a Dios. Sí, y eso que dices es bien importante. Tú mencionas la palabra hábito y creo que esa es una de las primeras luchas con las que nosotros nos enfrentamos al conocer a Cristo y tener nuestro retiro de conversión, y es la de formar o crearnos nuevos hábitos, porque venimos de ser educados de cierta forma, venimos también con un pasado que hemos tenido, y con esto me refiero a experiencias, muchas veces buenas, otras malas, algunas dolorosas, algunas traumáticas, que de alguna manera nos han condicionado en nuestro comportamiento o en nuestra manera de ver la vida. Y entonces es como que, ok, te encuentras con Cristo y tienes la oportunidad de comenzar nuevamente tu vida, pero es como, ¿y qué hago? ¿Y de dónde parto? Porque es lo único que tú has conocido anteriormente. Y es ahí donde pues yo hablo de estas disciplinas, así como un atleta se tiene que ejercitar para mantener una buena condición física, así como un atleta tiene que alimentarse de cierta manera para mantener sus niveles de energía, para desarrollar ciertas propiedades en su cuerpo. Así también necesita un entrenamiento técnico, porque no es nada más de decir voy a correr a lo loco una carrera de 200 metros, no, hay técnicas para poder hacerlo, posturas que un atleta debe de tener, la manera en que él consume su energía a lo largo de una carrera. No es como que me voy a fundir al principio de la carrera, sino corro, pero al final es donde yo hago el famoso sprint, ¿verdad? Que es donde yo doy todo lo que tengo para poder hacerlo. Y precisamente con un cristiano sucede algo similar, solo que yo hago la analogía a través de el espíritu, que hay que disciplinar nuestro espíritu, que es esa parte que me identifica con Dios, es mi ser interior. Hablo también sobre el alma, que está conformada por los pensamientos que generan en ti sentimientos y que a la vez generan o producen en ti comportamientos.
o como hoy se suele conocer mucho como tus conductas, cómo es la conducta que tú tienes, ¿verdad? Y finalmente pues hablo de lo que es el cuerpo, y lo defino como esa parte material que lleva a cabo, fíjate bien, las acciones, donde se generan apetitos, impulsos, pasiones, vicios y malas costumbres, que es a donde cuando tú vas a retiro, ¿qué es lo que te dicen? Que toda la vitrina que tiene el enemigo va enfocada a la carne para poderte atraer, para poderte desviar, querer hacerte desviar del camino. Y nosotros pues como hijos de Dios es una de las cosas que tenemos que poder enfrentar de una manera adecuada para precisamente no dejarnos llevar por esos apetitos, ¿verdad? Y es ahí donde yo hago esa relación. Un deportista está convencido de lo que quiere hacer. Es una disciplina de todos los días, llueva, se sienta mal, esté preocupado, no preocupado, él tiene que ir a entrenar. Él no puede olvidarse de su alimentación. Él debe de hacer las cosas siguiendo las recomendaciones de su coach. Y de igual manera nosotros, cada día, tal vez nos vamos a caer en algún momento, vamos a fallar, pero tenemos que levantarnos y volver a hacerlo. Y levantarnos y volver a hacerlo, hasta que eso vaya haciendo nosotros un hábito, pero un hábito en el Señor, que es lo que yo he querido enfatizar en esta charla, que no se trata de una disciplina como la que el mundo te dice, que es yo puedo, yo me voy a esforzar, yo me voy a templar, ¿verdad? Porque es con mi fuerza. No, se trata de pedirle la gracia al Espíritu Santo para poder vencer las tentaciones, para poder mantener mis ojos, mi mente y mi corazón en el Señor. De eso se trata realmente, de doblar tus rodillas reconociéndote débil delante del Señor y pedirle a Él que te dé esa fuerza. Es algo que yo he aprendido en estos años de conversión que he tenido, porque muchas veces yo quise hacerlo con mis propias fuerzas, y fue hasta que el Señor me dijo, no, soy yo el que lo hace en ti, porque comprendí realmente que Él está obrando en mi corazón. A mí me gusta tu introducción, los primeros 10 minutos de esta prédica, porque nos dejas, si realmente nos detenemos y la examinamos con detenimiento, nos dejas algunas cosas que en la misma palabra del Señor está. Primero, nos habla de la comparación del deportista en la pregunta que le hacen, y él define algo bien importante que tú lo tomas más adelante para nosotros los cristianos, y es que debemos de tener clara la meta que queremos alcanzar, le dice. Eso es importante en esa parte. El deportista dijo, yo tengo clara la meta a alcanzar. Y he visto, tú tomas el ejemplo de un deportista del año 90, pero yo he visto recientes deportistas en los cuales esa meta a alcanzar es la que los vio hacer lo que hoy son. Tengo una persona de internacional, que es una persona que hoy baila, que cuando estaba niña le hacían bullying porque era gordita y tenía un defecto en el pie, y los padres la animaron a que no hay impedimentos si nosotros tenemos claro la meta a alcanzar. Y hoy en día ella, como te digo, sufrió bullying por su gordura y por su defecto, y hoy en día es una bailarina profesional con un six-pack en su estómago del ejercicio que tenía, que ha hecho en toda su vida para lograr a donde hoy está. Y así tenemos otros deportistas que han tenido metas claras, y eso es importante. ¿Por qué? Porque tú, en tu cita bíblica con la cual nos introduces, que es 1 Corintios 9, del 24 al 27, precisamente también ahí se habla, Pablo, de lo que debemos de hacer
ya no para ser un deportista, él hace el parangón, pero es para ser la meta espiritual que nosotros tenemos. Y tú lo dices más adelante, es que decís tú que la meta del cristiano es Cristo. Y ahí cerrás. Creo que eso para mí sí hace un clic. El deportista debe tener su meta clara y nosotros los cristianos, nuestra meta clara es Cristo. Y obviamente después nos dice que debemos luchar contra el pecado y obviamente pedir la gracia de Dios. Esa parte, yo te he tocado 3 puntos, quisiera que nos ahondaran, porque la charla, si vemos después, tiene sus pilares fundamentales en eso, que debemos tener la meta clara como cristianos, que debemos tener la gracia de Dios, que solo se tiene con la oración y la lectura de la palabra, ¿verdad? Y después nos habla de los frutos que conlleva el tener al Espíritu Santo con nosotros. Eso sí quisiera porque es el clip para que cuando ya hablamos de la disciplina como tal, ahí cerras el círculo. Claro, no, y es una gran bendición precisamente esa parte, y que muchas veces, bueno, no te sabría decir, pero en mi vida, pues el Señor me lo ha ido revelando tal vez a lo largo del camino, fruto de algunas experiencias que he tenido, pero creo que la pandemia, más que todo en este tiempo, pudimos ver pues con tanto dolor, con tanta muerte, que hubo tantas cosas que cambiaron. O sea, que de repente tú tenías un trabajo genial, excelente, y ese trabajo desapareció. Tenías un negocio y ese negocio se fue a la quiebra. De repente tenías a tus familiares, se enfermaron, algunos murieron, otros quedaron con limitaciones. Aquella comodidad tal vez en la que tenías antes, de repente dejó de ser, y de alguna forma te diste cuenta, más que nunca creo yo, y todos creo que nos pasó eso, es que en el mundo no hay nada permanente. O sea, como que todo tiene etapas y se termina y comienza, y muchas veces nosotros estamos aferrados a ese materialismo o a tener una vida exitosa a través de nuestras profesiones, a través de nuestros trabajos, y no es que esté mal, pero al final pasan estas cosas, que de repente eso que tú creías que era tu seguridad o tu razón de ser deja de existir, y entonces yo le digo, como te mueve el tapete, porque te pone en una crisis realmente grande. Y con esto de hablar de que la meta es Cristo, es primero venir a reconocer que la razón de nuestra vida, al haber aceptado a Cristo en nuestro corazón y ser salvos, es que hay una vida después de la muerte. Quiere decir que lo que tú vives acá no queda aquí, sino que trasciende. Hay una película que me gusta mucho que se llama El Gladiador, y en una de las primeras escenas creo que este actor dice algo como todo lo que hacemos en nuestra vida tiene eco en la eternidad. O sea, al igual que nosotros, o sea, todo lo que hacemos acá debería de ser motivado o enfocado a que tú, después de esta vida, vas a estar con Cristo Jesús al final de los tiempos, en su morada, en lo que Él te ha preparado a ti para llevarlo. Y no solo eso, o sea, ¿cómo debo de vivir? O sea, esa es como tu meta que tú tienes a largo plazo, encontrarte con Cristo al final de tu vida. Pero también aquí en la vida terrena, por llamarla de esa forma, Cristo Jesús se vuelve como tu ideal a buscar. O sea, tu quererte parecer al hombre perfecto, ¿verdad? Al Hijo de Dios, a imitarlo en sus pensamientos, en sus palabras, en sus conductas. Y eso es lo que tratamos al final de hacer cada día. Y creo que mucho de esto también nos han hablado en la comunidad últimamente, de ser un embajador de Cristo. Entonces se vuelve también como tu meta a corto plazo, o sea, que es parecerte cada día más a Cristo. Y si tú tienes ese enfoque,
pues vas a poder entonces vivir bajo esta disciplina, por así decirlo, ¿verdad? Por el estilo de vida de un cristiano espiritual y Amén. no carnal, ¿verdad? Porque vas a tener esa lucha. Amén, Ricardo. Y la verdad es de que me encanta que justo haya coincidido esta última frase tuya, porque tenemos que hacer una pausa, pero vamos a escuchar precisamente una alabanza que nos habla de lo que dice Ricardo, en vivir a imagen de Cristo. Y para eso vamos a escuchar la alabanza que se llama Un apóstol más de Quique Guzmán, precisamente para que Dios siga tocando nuestros corazones y podamos saber de qué se trata vivir en esa disciplina cristiana. Así que vamos a la alabanza. Volver a las cosas que dejé. Ya estoy cansado de dejarte a ti, Señor, con el milagro entre tus manos. Sé que tú conmigo estás y que pronto volverás, y es tan bonito poder contigo contar, porque todito me lo das. Señor, yo quiero darte todo lo que tengo en mí. Señor, yo quiero estar contigo para así vivir como un apóstol más que hoy se viene a arrodillar. Reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlos, mi Señor. Que tú conmigo estás y que pronto volverás, y es tan bonito poder contigo contar, porque todito me lo das. Señor, yo quiero darte todo lo que tengo en mí. Señor, yo quiero estar contigo para así vivir como un apóstol más que hoy se viene a arrodillar. Reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlos, mi Señor. Señor, yo quiero darte todo lo que tengo en mí. Señor, yo quiero estar contigo para así vivir como un apóstol más que hoy se viene a arrodillar. Reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlos, mi Señor. Mi Señor. Gloria a Dios, qué preciosa charla la que nos invitó Claudita de Valencia.
por cierto, mi amada pastora, que siempre es un gusto tenerla conmigo acá grabando el programa. Y pues, ya para continuar en el tema, y antes de meternos a un tema muy importante que tú mencionas en la charla, que es las partes de nuestro cuerpo que debemos disciplinar, de nuestro ser, yo te quiero hacer una pregunta previa a eso, y es que tú mencionas el tema del pecado, que es como un peso que nosotros vamos cargando y que nos impide llegar a esa meta. Yo quisiera que nos profundizaras más un poco en ese tema, porque a veces muchas de las personas, hermanos, que nos pueden estar oyendo o viendo, tal vez no tienen mucha conciencia de eso, de cómo es esa carga que el pecado llevamos en nuestra vida y nos afecta para alcanzar esa corona merecida que, como ya mencionamos antes, Cristo Jesús. Cuéntanos un poco más de eso. Sí, de hecho, bueno, eso pues creo que fue una revelación bastante grande que me hacía el Señor para mi vida específicamente. Y cuando hablamos de pecado, pues hablemos de todos aquellos paradigmas, patrones de pensamiento, apetitos, deseos, gustos que uno puede tener que están alejados de Dios. Pero hay una peculiaridad con todo esto, de estos pensamientos, sentimientos, y es que son inútiles y que te generan esa carga, te endurecen tu corazón, es decir, te dificultan tu relación con Dios, como te lo dicen en el retiro, pues se vuelve como esa nube que te separa del amor de Dios, pero que ese separarte del amor de Dios, digamos, al final lo que te impide es vivir la vida de Cristo, o lo que Dios te quiere dar a ti aquí en la tierra, porque como estás tan metido en esos pensamientos que no te ayudan, que ese pecado que te está deteniendo y arrastrando lejos de Dios, porque al final de lo que tú alimentas tu corazón, pues así también van a ser los frutos que tú vas a dar, ¿verdad? Entonces, esa vida de Cristo que Él te quiere dar, que no alcanzas por el pecado, es aquella vida que sí podés tener cuando tenés plenamente desarrollados los frutos del Espíritu Santo en tu vida, ese amor, esa alegría, esa paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y es de lo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, porque ponemos nuestra mirada en otras cosas y a veces pensamos que es el título universitario o mis relaciones interpersonales, pero o de pronto si tengo o no tengo dinero, si es un buen o un mal trabajo, si soy don Ricardo Hurtado o no, o sea, pero al final, cuando tú vives tu vida en el Espíritu y logras desarrollar estos frutos, pues tú te das cuenta primero que puedes vivir en una libertad mucho más grande de la que vivías antes. Tú tienes esa paz, tienes esa alegría y no dependes realmente de estas otras circunstancias que se te pueden ir presentando en el mundo, en tu caminar, en la vida, sino que llevas una vida centrada en lo que Dios quiere que tú hagas, que es que te des a los demás, que puedas servirle a Él. Y miren, créanme que esto ha sido, bueno, para mí un tanto duro a veces, porque era como, yo le decía, Señor, pero ¿y entonces cómo es esto, verdad? O sea, trabajo, no trabajo, o sea, necesito el dinero, no lo necesito, o sea, pero creo que lo que Dios quiere, pues, es que tú pongas tu mirada en aquellas cosas que sí valen delante de Dios y que nadie, fíjate bien, te puede quitar. Porque el trabajo te lo puede quitar una pandemia, a tu familiar te lo puede quitar la pandemia, ¿sí? Tu casa se la lleva el banco, el carro se la lleva el de la tarjeta de crédito, pero ¿quién se lleva tu paz? Amén. ¿Quién se lleva tu alegría en Cristo Jesús? O tu amabilidad, o tu bondad,
Entonces, eso es lo que vale, mis hermanos. Y eso es lo que nos perdemos, lamentablemente, cuando dejamos que el pecado, y muchas veces conscientemente, ¿por qué? Porque nos gusta a veces ese pecado y no queremos dejarlo. Y estamos tan adormecidos y tan, ¿cómo es que se decía en el retiro? Tenemos tanta callositis a veces en nuestro corazón, que si no viene alguien tal vez de fuera y te dice, mira, eso que estás haciendo o eso que estás permitiendo en tu vida realmente te está robando la bendición de Dios. No nos damos cuenta. Amén. No. Y nos pasa un montón lo que tú describís y yo creo que ahorita nos has hablado del espíritu. Cuando pensamos en el alma, a mí me gusta mucho la definición que tú das, porque tú hablabas, y algo que me encantó, que el alma parte del pensamiento, el pensamiento se vuelve sentimiento y el sentimiento se vuelve la acción. Y decías, y si yo quiero saber qué es lo que siente alguien, tengo que ver sus acciones y me voy de vuelta atrás. Entonces, contanos, o sea, me parece una revelación muy poderosa. ¿Qué tenemos que hacer para tocar esa alma y ejercitarla mejor? Es algo bien interesante, Claudia, y tal vez solo voy a regresar un elemento fundamental del tema anterior para tocar esto que tú dices, porque es la parte medular, y es que cuando tú disciplinas tu espíritu, es decir, cuando tú aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, la primera cosa que cambia es que tú mueres en la cruz junto con Cristo. Y sobrenaturalmente Jesús y Dios hacen de ti una nueva persona. Las cosas viejas, dice, pasaron. Ahora eres una nueva criatura. Y eso es importante, porque es la clave para el otro paso, que es que Cristo Jesús en la cruz te libra de la culpa del pecado. O sea, restaura tu relación con Dios, ¿sí? Si tú no tienes restaurada tu relación con Dios, mucho te vas a esforzar, pero no vas a lograr nunca vencer sobre esos hábitos pecaminosos que pueden haber. El poder del pecado, Cristo Jesús te libera, porque aquello que antes simplemente tú no podías escoger, tú lo hacías porque el pecado te tenía atado, ¿sí? Cuando Cristo te libera, tú puedes escoger qué camino seguir. Ahora, tú decides, ya no eres esclavo, eres hijo de Dios, y te libera también de esos efectos de la presencia del pecado en tu vida. Entonces, sabiendo eso, teniendo eso como base, pasas a lo otro, porque esto de disciplinar tu alma, tus pensamientos, tus sentimientos, es prácticamente muy relacionado a tus hábitos, a tu diario vivir. ¿Cómo reacciona Ricardo cuando se enoja? ¿Cómo reacciona Claudita tal vez cuando le dan una mala noticia? ¿Qué haces cuando tienes una mala experiencia con algún compañero de trabajo? ¿Cómo reaccionas ante la muerte? Entonces ahí vas a ir entendiendo. Bueno, a mí me pasó mucho ahorita en la pandemia. Yo estaba tan esclavo del temor que cuando mencionaban o me daba cuenta que iban a cerrar nuevamente la actividad económica, que me quedaba sin trabajo, y yo miraba las deudas que habían que pagar, y entonces me preocupaba. ¿Y qué pasaba? Esto era un pensamiento de preocupación. ¿Qué voy a hacer? Y entonces, ¿cómo voy a solucionar? ¿Y cómo pago el colegio de mi hija? ¿Y cómo pago la casa? Y encima de eso, a mi esposa le decían, mira, te vamos a reducir el salario. Y de repente llegaba una notificación del banco, te voy a embargar. Y entonces, eso generaba pensamientos de frustración, sentimientos de cólera, enojo, reclamo, amargura. ¿Y cómo lo reflejaba? Se me subía la presión. Andaba
mechita corta, como dicen, ¿verdad? Nadie me podía decir nada porque estallaba. Entonces yo tuve que tomar la decisión de decir, y con mi esposa me acuerdo, o sea, vamos a confiar en el Señor. Él es nuestro proveedor y Él tiene esto bajo control, porque Él, o sea, yo tengo que saber y me tengo que saber que soy hijo de Dios y que Él ya sabe lo que necesito y que no necesito estarle recordando y cómo voy a hacer con la colegiatura y con la cuota del banco y entonces con la luz, o sea, como te digo, esto no fue fácil, o sea, fue un proceso que duró la pandemia, pero al final creo que el Señor nos dio libertad en esta parte, porque nosotros pudimos ver su obra, o sea, que cuando necesitábamos algo, Dios lo hacía llegar a través de terceras personas. Mira, hoy ya no hay para tal cosa, pum, y caía un dinerito por ahí. O mira, fíjate que ahorita ya no tenemos para eso. Ricardo, por favor, necesito 3 unidades del producto que vendes. Y ahí salía para el súper, para la colegiatura, para arreglar el carro, o sea. Entonces, ¿qué pasaba? Esos pensamientos que habían de temor, ahora empezaban a ser pensamientos de confianza y de esperanza en el Señor, porque habíamos visto su gloria. Y entonces anunciaban que iban a volver a cerrar, o de pronto ese producto que estaba vendiendo para tratar de mantener o de llevar dinero a la familia se acababa. Solo decíamos, algo va a poner el Señor, algo va a permitir que Él salga. Y así fue. Y así fue. Se acabó un trabajo y se abrían las puertas de otro. Miren, empresas donde yo había tal vez tratado de ingresar por muchos años, que siempre me habían cerrado las puertas, por A o B razón. Y de repente se abren y me dicen, Ricardo, así de la nada, te queremos contratar, queremos sacar. Y le decía, esta empresa ni siquiera estaba en mi mente, porque era como que ya tantas veces lo había intentado que simplemente no era opción. Y me llaman para un trabajo desde la casa, con la computadora ahí, con todo puesto, eso solo lo hace el Señor, porque Él sabe que eso es lo que necesito. Entonces le dábamos gracias a Dios, porque de esa forma Él nos fue proveyendo de todo esto. Entonces, ahora cuando seguimos en esta pandemia, ¿verdad? Y todo, pero nuestra vida la basamos en la fe, en la oración y en la confianza en el Señor. Y entonces todas esas preocupaciones, mejor le decimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. No entiendo ahorita qué camino debo de seguir. Que se haga tu voluntad y no la nuestra. Ayúdame a no desanimarme, a seguir buscando un trabajo, y tú vas a abrir la puerta. Y bajo esa convicción, salir, tocar puertas y hacer lo que tú tienes que hacer. Pero ya oraste y ya vas con la clara convicción de que el Señor tiene las cosas bajo su control. Y entonces, ¿qué pasa? Tus emociones son diferentes, porque ahora son emociones que están fundamentadas en la esperanza y la confianza en Cristo Jesús, donde tú dices, no nos vamos a preocupar. Si la voluntad de Dios es que nos cambiemos de casa, pues Él va a cerrar puertas en un lado y va a abrir puertas en el otro. Pero esperemos, oremos. Se abrieron las asambleas, vamos a servirle al Señor. Se da la oportunidad de predicar en línea, pues prediquemos en línea. Pero ocupémonos de las cosas de Cristo, que Él se va a ir ocupando de nuestras cosas. Entonces, al final, el comportamiento que tú tienes es algo diferente, porque también puede pasar mucho, y en la pandemia no me dejarán mentir, que por estar todos metidos en la casa por mucho tiempo, también a veces habían más discusiones con tu esposa o con tus mismos hijos. Algo que a mí me pasó fue que mi hija, que estaba en la casa,
me miraba ahí y ella pensaba que, pues sí, papá está en casa para jugar todo el día, ¿verdad? Pero en ese momento tal vez yo estaba buscando trabajo, yo estaba tal vez atendiendo una llamada y ella le costaba mucho asimilar que papá está, pero no está a la vez, porque yo quiero jugar con él, pero él está ocupado, él me dice que no puede. Y eso creo que la marcó bastante a él, y el Señor un día me dijo: Ricardo, yo te he llamado a que tú seas testimonio delante de tu hija, a que tú te des amor, a que tú le des acompañamiento, a que estés con ella, porque pues sí, yo decía, aquí estoy, pero es que tengo que ver qué es lo que voy a hacer, tengo que ver cómo voy a vender más, tengo que ver qué hago para traer dinero a la casa, y eso pues generaba distanciamiento, eso generaba un fruto que al final ya ella ni venía, pues. Y entonces, ¿qué pasó? Tomé la decisión de hacer algo diferente, y es: ok, hija, si usted necesita algo, venga, entre, no importa que yo esté con un cliente o que yo esté hablando por teléfono, pase. Quiero que vea lo que yo estoy haciendo. Si necesita ayuda, entonces yo me voy a levantar y le voy a ir a ayudar a recortar, o le voy a dar lo que ella necesita, pero necesito estar ahí, a irme a tirar al suelo con ella, a jugar muñecas, ¿verdad? Para que ella sienta que papá está ahí y se ocupa de su necesidad, y dedicarle un tiempo a jugar con ella, para que cuando tal vez yo tenga que trabajar y retirarme, pues ella sepa que es por algo, pero que no algo por lo que la estoy cambiando a ella, ¿verdad? Entonces eso genera un comportamiento diferente de mi persona hacia, pero fruto de cambiar al final la raíz de lo que te está afectando, que es saber que Cristo tiene todo bajo control y que Él me va a proveer. Excelente, Ricardo. Nos han dejado muy claro en arte todo aquello que nos puede ocurrir si nosotros disciplinamos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. En la próxima, porque vamos a escuchar una alabanza, ¿verdad? En nuestra próxima segmento vamos a hablar, que te permitas tú explicarnos, porque nuestros oyentes y las personas que nos están viendo necesitan saber, está bien, pero ¿y qué voy a hacer? ¿O qué necesito hacer? Porque Dios quiere, dice, que sus hijos sean victoriosos. ¿Y qué necesito hacer para disciplinar ese espíritu o esa alma o ese cuerpo para ser victorioso? Eso lo vamos a dejar para el próximo segmento. Por de pronto vamos a escuchar la siguiente alabanza que tiene que ver con nuestra prédica. Es Tu amor lo vale todo, de Pablo Martínez. Vamos a escucharla en estos momentos. Me preguntan cómo puede ser que a esta altura de la historia siga pensando en tu existencia, Dios. Dicen que eres del pasado, un invento elaborado, fruto de la imaginación. Se me ríen si les cuento que te hablo y que te siento, que eres todo indispensable. De mis días eres centro y otra forma yo no encuentro de vivir si no es con vos. Estoy cantando de un amor que borra el tiempo. No estoy hablando de tan solo un sentimiento. Quiero gritar a los cuatro vientos que tu amor no es ningún cuento.
Y por cada uno que viene y me dice ya no creas, la creación proclama entera tu existencia y providencia. Quien me habla te suspira y sin querer dice de vos. Y aunque no me den espacio para hablar de tu persona, ardo en fuego por mostrarles que tu amor no decepciona. Con palabras o en silencio cantaré esto que pienso. Estoy cantando de un amor que borra el tiempo. No estoy hablando de tan solo un sentimiento. Quiero gritar, gritar a los cuatro vientos que tu amor no es ningún cuento, que tu amor lo vale todo. Quiero gritar, gritar a los cuatro vientos que tu amor no es ningún cuento, que tu amor lo vale todo. Bueno, Ricardo, hemos escuchado mucho tus explicaciones acerca de todo lo que nos ocurre al no evitar ese pecado, ese rompimiento, como tú dices, esa nube entre el Señor y nosotros. Tenemos que evitarlo, y tú nos has explicado mucho lo que ocurre cuando eso no se da. Nos has dicho que debemos de pedir esa gracia y también que debemos orar y leer la palabra. Pero nos estamos preguntando, y entonces, para ser victorioso, yo debo de disciplinar mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Quiero que nos digas tú cómo lo hago entonces, para que nuestros oyentes, ¿verdad?, y los que nos ven puedan encontrar ese apoyo en la palabra de lo que tú dices en tu prédica. Gloria a Dios. Bueno, es importante saber cómo hacer o cómo disciplinar, en este caso, mi espíritu, ¿verdad? Yo tomaba la lectura de Hechos 2:38, que decía: Pedro les contestó, vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados y Él así les dará su Espíritu Santo. Palabra de Dios. Y en esto, pues, prácticamente lo que nos quiere decir es que nosotros, cuando estemos en nuestro día a día, si caemos en pecado o fallamos o caemos en alguna debilidad, mi hermano, no lo dudes y no esperes. Ve a confesarte, ve a misa, comulga, levántate y sigue adelante, porque en ese proceso el Señor te limpia, te perdona y permite que la gracia del Espíritu, que es lo clave acá, vuelva a estar contigo en tu vida, y de esa manera que puedas continuar en el día a día. Entonces es importante el sacramento de la confesión, el sacramento de la Eucaristía, para tener esa armonía, digámoslo así, con el Señor. Segundo, cómo disciplinar mi alma. Yo les daba la lectura de Romanos 12:2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Palabra de Dios. Entonces, esto es importante porque, y tal vez
aquí lo clave es que tú sepas que cómo lo logras leyendo la palabra de Dios. Esto es como una piscina, digamos. Tú la puedes alimentar de agua del chorro que viene sucia y vas a tener agua sucia, o la puedes alimentar de un agua que viene filtrada y tratada y vas a tener una piscina con agua limpia. Pero lo que aquí muchas veces nos frustra es que no estamos conscientes de que esto es un trabajo de toda la vida, es un trabajo diario, es un trabajo que no se logra en una semana, en 2, en 3, sino que tienes que perseverar, y es ahí donde la gracia del Espíritu llega a jugar el papel que tiene. ¿Y cómo es esto? Bueno, en la medida que tú vas leyendo la palabra de Dios, vas a ir conociendo primero cómo Dios te ve a ti. ¿Quién eres tú para Dios? Vas a aprender a ver también cómo debes de entender tu vida. ¿Por qué estás tú aquí en la tierra? ¿Cómo debes de comportarte? ¿Qué es lo que Dios te invita a hacer, por ejemplo, con tus enemigos, con tus jefes, con tu esposa, con tu hijo, con tu hija, en tus negocios? ¿Cómo tú debes de comportarte o cómo tú debes de proceder? Y todo está en la palabra de Dios. Cada uno de esos temas, acerca del matrimonio, acerca de las finanzas, todo está ahí. Pero lo clave para hacer tuya esa palabra es la obediencia. En la medida que tú la obedeces, entonces eres libre. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y ahí vas a ir poco a poco en cada uno de estos temas, llenándote de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que cada día te vas a ir pareciendo más a Jesucristo. A Jesucristo. Hasta que un día, cuando llegues a la presencia de Dios, te vas a parecer completamente a Él. Pero, ojo, ahí es donde tenemos que ir tomando los criterios de Dios y poniéndolos aquí. Ahora, ¿cómo me libero de los que tengo, los criterios humanos? Yo tengo que renunciar. Oye bien esa palabra, es clave, renunciar. Es un acto voluntario y consciente, decir, yo ya no quiero seguir pecando más, ya no quiero seguir pensando de esta manera, yo renuncio a él. ¿Y qué hago? Me revisto de la nueva naturaleza de Dios, que es poniendo esos pensamientos o esas directrices que Dios me da en mi mente, ¿sí? Repitiéndolas y tratando de vivir mi vida pegado a ello. Que fallé, que pequé, voy al paso anterior, sacramento de la confesión, Eucaristía, y vuelvo y sigo. Y así, hasta que cada día el Señor vaya tomando más y vaya obrando más en mí, su imagen y semejanza a través de mí. Eso es en esa parte. Y finalmente también en la parte del cuerpo, en Romanos 6, 12, 13, dice, por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo bueno. Palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que esas obras a veces que hacíamos de maldad, como gritar, pelear, ofender, robar, ver pornografía, odiar, dañar a los demás, criticar, ahora debes de sustituirlo por obras que sean buenas. Amar, darte a los demás, compartir, ¿sí? Servirle al Señor. Por ejemplo, yo daba el ejemplo en la charla, si esos ojos que tú tenías los usabas de una manera lujuriosa tal vez, ahora puedes usarlos para reflejar la mirada de Cristo, el amor, la paz de Cristo. O esas manos que tú usabas tal vez para robar, para pelear, para
no sé, somatar cosas, tirar cosas. Ahora puedes usarlas para abrazar, para construir, para unir todos esos talentos que tal vez tú tenías profesionales, donde tal vez se usaban de una mala manera, tal vez aprovechándose de los clientes o no dando el servicio que se esperaba, o robando tal vez la calidad de tu trabajo. Ahora puedes usar esos talentos para volverte realmente un representante de Cristo, ayudando a las personas en la sociedad, en el trabajo que tú haces, porque no tiene que ser nada especial. Ahí donde Dios te ha puesto, ahora usas esos talentos, pero para glorificar a la gente, para glorificar a Dios, perdón, a través de tu trabajo, haciendo obras buenas, obras de caridad, obras que sean agradables a Dios. Y de esa forma se hace vida eso de que nos dice la palabra de Dios, de que ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Pero esto es un proceso, ese es un proceso. O sea, esta charla no es algo express, no es algo que tú vas a lograr en una semana, en 2, no, es un estilo de vida que debe de acompañarte hasta que el Señor decida llamarte a su presencia. Y eso creo que es el mensaje medular también que quiero que quede, ¿verdad? Que es un estilo de vida, no puede ser visto como una fórmula, como es algo que es un estilo de vida, y que ese estilo de vida se fortalece en la medida que tú oras, te arrodillas delante del Señor, le pedís que derrame su Espíritu Santo en ti, su gracia, y que lees su palabra, y que permaneces y creces en la comunidad. Solo así lo podés lograr. De otra forma, solo nos engañaríamos a nosotros mismos. Gloria a Dios. La verdad que ha sido un programa muy lindo, la charla está maravillosa, y yo invito a todos aquellos hermanos que nos ven y que nos escuchan, que no se pierdan. Justo antes de escuchar el programa de Sentados, también se transmite las charlas, y que tengan la oportunidad de escucharla, porque es una charla preciosa y que yo estoy segura que les va a hablar al corazón, que les va a hacer sentido y los va a hacer querer luchar por esa corona que nunca se destruye, que nunca se acabe y que es eterna, que es Cristo nuestro Señor. Y para poder ir cerrando este programa tan maravilloso, Ricardo, también agradecerte tu participación acá. No quiero que terminemos sin antes pedirte que puedas hacer una oración por todos aquellos que nos están viendo, nos están escuchando y que quizás están en una situación difícil, viviendo una situación similar a la que tú quizás ya viviste, o en esa carrera que están todos los cristianos, pero que quizás sienten que no avanzan, o que avanzan un paso y que retroceden 10, o que tienen mucho peso encima que les impide seguir adelante. Una oración por todos ellos, por favor. ¿Cómo no? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, Padre amado, te damos gracias esta tarde por tu infinita misericordia, por podernos tener hoy aquí reunidos hablando de tus cosas, Señor. Y esta tarde, así como cuando oraba por esta prédica antes de darla, Señor, que yo te pedía que tocaras el corazón de tu pueblo y de tus hijos, Señor. Quiero pedirte nuevamente, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo tú derrames tu gracia, Señor, sobre todo corazón al que llegue este mensaje, Señor. La gracia de tu Espíritu Santo, para que por medio de él, Señor, puedan tener la capacidad de reconocerse necesitados de ti, que puedan tener convicción de pecado en sus corazones, Señor, y arrepentimiento para poder buscarte, Señor, a través del sacramento de la confesión, a través de un retiro espiritual, Señor, para entregarle sus vidas a ti, mi Dios, y que
y que tú puedas darles libertad, Señor, y puedas restablecer esa relación que ellos tienen contigo, Señor, y que cada uno de nosotros tenemos contigo, Señor. Padre bendito, también quiero interceder esta tarde, Señor, por cada una de las personas para que puedan ser constantes en la lectura de tu palabra, Señor, y que puedan cada día sustituir un pensamiento del mundo, Señor, por un versículo de tu palabra, Señor, para que poco a poco esos pensamientos vayan pudiendo ser diferentes, que sus sentimientos, Señor, puedan ser más parecidos a los tuyos, de amor, de misericordia, de bondad, mi Dios, y que finalmente podamos reflejarlo en nuestras obras, a través del servicio, a través de la caridad, a través del amor, a través del perdón, mi Dios. Padre amado, sabemos que muchas veces es difícil renunciar a ese pecado que nos gusta, a eso que nos ha tenido atrapado muchas veces. Pero tú sabes que si no lo hacemos, no vamos a poder disfrutar de la vida que tú nos has querido regalar. Derrama tu gracia, Señor, sobre nosotros, para que podamos tomar la decisión, sin voltear a ver atrás, de renunciar a aquello que nos aleja de ti y confiar que tú proveerás en medio de este camino, Señor, para poder seguir firmes y fieles a tus enseñanzas y a tus caminos, Señor. Permite que los frutos del Espíritu Santo, Señor, florezcan en la medida que nos vamos pareciendo cada vez más a ti, para que el mundo también pueda comer de ellos, Señor, y podamos ser tus testigos y tus embajadores, Señor, en esta vida. En el nombre poderoso de Jesús, sabemos que tú nos escuchas, Señor, y sabemos que tú estás obrando. Te entregamos este momento, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, porque tú eres nuestro Padre y tú eres bueno, Señor, y sabes lo que necesitamos. Mándanos tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Muchas gracias, Ricardo. De verdad que muy linda la charla, muy lindo todos los mensajes que nos has dejado. Estoy seguro que han tocado muchos corazones. Gracias, Noé, también por estar aquí. Y pues estamos reunidos hasta la próxima en nuestro programa de Sentados en un Café con Jesús. Chao. Hemos escuchado Sentados en un Café con Jesús, en Radio El Salvador del Mundo.